Bienvenidos a Historia Encubierta. Hoy seguimos con la segunda parte sobre los eventos más inquietantes en la vida de Abraham Lincoln. Desde fallos de seguridad hasta ironías trágicas, descubre cómo su destino parece inevitable. No olvides suscribirte y comentar. Número 1. La traición de su guardaespaldas. La ausencia en un momento crucial. El día del asesinato de Abraham Lincoln es conocido como uno de los momentos más oscuros de la historia de Estados Unidos, y el papel de su equipo de seguridad es uno de los aspectos más trágicos y escalofriantes. El guardaespaldas encargado de la protección del presidente, John Frederick Parker, se ausentó en su puesto en el Teatro Ford para ir a una taberna cercana. Esta deserción de su deber dejó a Lincoln vulnerable y permitió al asesino, John Wilkes Booth, entrar al palco sin ningún tipo de resistencia. La ausencia de Parker muestra la falla en la seguridad del presidente, una falla que resultó en su trágica muerte. Este momento es uno de los ejemplos más claros de cómo el destino parecía tramar una serie de eventos inevitables que culminaron con la pérdida de uno de los presidentes más importantes en la historia del país. Número 2. Los cómplices del asesinato. Una justicia sombría. El asesinato de Lincoln no fue una acción solitaria llevada a cabo solo por Booth. Formaba parte de una conspiración más amplia. Los cómplices de Booth también pagaron el precio de sus crímenes con sus propias vidas. Mary Surratt, Lewis Powell, David Herold y George Atzerodt fueron condenados y ahorcados por su papel en el magnicidio. La ejecución de Mary Surratt fue especialmente notable, ya que se convirtió en la primera mujer en ser ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos. Estas ejecuciones públicas extendieron la tragedia más allá del propio asesinato de Lincoln, creando una atmósfera de justicia implacable y marcando un capítulo aún más oscuro en la ya trágica narrativa del magnicidio. 3. El asesino en la multitud. Una presencia escalofriante en su toma de posesión. En la primera fotografía de la toma de posesión de Abraham Lincoln, se puede observar a un joven John Wilkes Booth entre la multitud. La imagen, aparentemente inofensiva, cobra un significado premonitorio al saber que Booth acabaría siendo quien disparará el tiro mortal que terminó con la vida del presidente. Este detalle hace que la fotografía sea un testimonio sombrío del destino, pues en aquel momento nadie habría imaginado que uno de los espectadores presentes sería el futuro asesino del presidente. La presencia de Booth en un evento tan significativo y público muestra la compleja red de acontecimientos que parecían anticipar el trágico final de Lincoln. 4. Las premoniciones de Lincoln. Sueños de su propia muerte. Uno de los aspectos más inquietantes de la vida de Abraham Lincoln fueron los sueños premonitorios que tuvo poco antes de su asesinato. En varias ocasiones, Lincoln mencionó haber soñado con su propia muerte o con escenas de tragedia en la Casa Blanca. En un sueño particularmente perturbador, relató ver un ataúd rodeado de personas llorando, y al preguntar quién había muerto, alguien respondió: "El presidente ha sido asesinado". Este tipo de sueños revelan un lado místico y escalofriante de la vida de Lincoln, como si él mismo presintiera el trágico destino que le esperaba. Estos sueños premonitorios añaden una dimensión aún más sombría a su vida, haciendo que su asesinato pareciera no solo una tragedia política, sino también el cumplimiento de una inquietante profecía personal. Número 5. La ironía de la ley de protección presidencial. En el mismo día en que Lincoln fue asesinado, firmó una ley para la creación del servicio secreto, que originalmente se centraba en combatir la falsificación de monedas, pero que más adelante se convertirá en la agencia responsable de la protección presidencial. Esta coincidencia irónica convierte la muerte de Lincoln en un evento aún más trágico. Imaginar cómo esta agencia podría haber protegido al presidente si hubiese estado operativa en ese momento nos lleva a reflexionar sobre lo cerca que pudo haber estado Lincoln de evitar su fatal destino. Número 6. Políticas proteccionistas que dividieron al país. Durante su presidencia, Lincoln impulsó políticas proteccionistas que buscaban fomentar la industria norteña. Pero estas medidas perjudicaron al sur, donde la economía dependía en gran medida del comercio internacional.
Estos aranceles y políticas económicas incrementaron las tensiones ya existentes entre el norte y el sur, contribuyendo a la atmósfera de división que culminó en la Guerra Civil. Para el sur, estas políticas eran una amenaza directa a su sustento y una muestra de favoritismo hacia la industrialización del norte. Número 7. La derrota de la nominación a la vicepresidencia. En 1856, Abraham Lincoln buscó la nominación para la vicepresidencia del Partido Republicano, pero fue derrotado. Para cualquier político, un revés de esta magnitud podría haber significado el final de una carrera prometedora, pero para Lincoln solo fue un obstáculo más. Esta derrota muestra que el camino hacia el éxito nunca es fácil y que incluso los grandes líderes enfrentan desafíos que ponen a prueba su determinación. En lugar de desistir, Lincoln usó esta experiencia para fortalecer su ambición y redirigir sus esfuerzos hacia la presidencia. Número 8. La controversia sobre su sexualidad. La vida personal de Abraham Lincoln ha sido objeto de múltiples especulaciones, y uno de los aspectos más debatidos es su sexualidad. Diversos historiadores han argumentado que Lincoln puede haber tenido relaciones íntimas con hombres, basándose en cartas y en la estrecha amistad que tuvo con Joshua Speed, con quien compartió residencia durante varios años. Aunque estas teorías no han sido confirmadas y permanecen en el ámbito de la especulación, añaden una capa de misterio y complejidad a la figura de Lincoln. Número 9. El inventor desconocido. La patente de Lincoln. Pocos saben que Abraham Lincoln fue el único presidente estadounidense en recibir una patente. En 1849, obtuvo una patente para un dispositivo que ayudaría a los barcos a atravesar aguas poco profundas mediante cámaras de aire que las elevarían. Aunque el invento nunca llegó a ser práctico, refleja la creatividad y el pensamiento innovador de Lincoln. Este aspecto de su vida, fuera del ámbito político, muestra su capacidad para buscar soluciones a los problemas cotidianos, algo que también se manifestó en su enfoque hacia la política y su liderazgo durante tiempos de crisis. La faceta de Lincoln como inventor es un recordatorio de que su curiosidad y capacidad para innovar no se limitaban únicamente al campo de la política. ¿Sorprendido por las ironías y tragedias de Lincoln? Dale like y suscríbete para explorar a fondo los momentos más impactantes de su vida. Activa la campanita. Número 10. El sacrificio de su carrera en el Congreso por sus ideales. Lincoln tuvo que renunciar a su reelección como congresista debido a su firme oposición a la intervención estadounidense en México. Esta postura, que fue impopular entre algunos sectores, mostró el lado más íntegro y ético de Lincoln. Para él, sus principios eran más importantes que mantener un cargo político. Esta decisión le costó su carrera en el Congreso, pero también le ganó el respeto de aquellos que valoraban su valentía y honestidad. Número 11. Poder presidencial sin precedentes. Medidas de guerra. Durante la Guerra Civil, Lincoln utilizó sus poderes ejecutivos de manera sin precedentes, autorizando el uso de fondos sin la aprobación del Congreso, bloqueando puertos y ampliando las Fuerzas Armadas. Estas medidas, aunque necesarias para asegurar la victoria de la Unión, marcaron un cambio en la interpretación del poder presidencial. Lincoln se arriesgó a desafiar las normas para preservar la nación, sentando un precedente sobre la expansión del poder ejecutivo, que aún genera debate hoy en día. Número 12. La división familiar durante la Guerra Civil. La Guerra Civil no solo dividió al país, sino también a la familia de Abraham Lincoln. Varios de sus cuñados lucharon en el ejército confederado, lo que creó una situación dolorosa y difícil para Lincoln. Mientras él trabajaba incansablemente para preservar la Unión y abolir la esclavitud, miembros de su propia familia se encontraban en el bando opuesto. Esta división familiar es un reflejo microcósmico de lo que sucedía en miles de hogares estadounidenses durante la guerra, donde los lazos de sangre no siempre coincidían con las lealtades políticas. Así concluye la segunda parte de nuestra fascinante exploración de la vida de Abraham Lincoln. Si te perdiste la primera parte, no olvides verla para conocer cómo empezó este trágico recorrido, incluyendo detalles sobre los fallos de seguridad y las primeras controversias. Nos vemos en el próximo contenido.